estos espacios son sumamente importantes porque nos permiten, además de debatir, cuestionar. Cuestionar desde un lugar, por supuesto, positivo, desde un lugar constructivo, sobre las distintas temáticas que, por supuesto, se traen hoy bien a ser la de la justicia. Yo soy una convencida que nosotros como sociedad tenemos que generar ciertas bases, ciertos pilares, ciertas instituciones, ciertos conceptos que deben ser comunes a todos. Después vienen las cuestiones partidarias, después viene cómo cada uno lo puede llevar adelante, pero hay conceptos comunes que tenemos que tener todos nosotros. Y eso básicamente tiene que ver con el concepto de república, básicamente tiene que ver con el concepto de democracia, básicamente tiene que ver con el concepto de dignidad humana. En este momento nos toca hablar de justicia, que no es un tema fácil de abordar, porque por supuesto la justicia está en crisis, eso ya lo sabemos. Yo lo dije durante toda mi campaña, acá puede fallar todo, lo único que no puede fallar es la justicia. Todo puede no funcionar, pero si la justicia funciona, todo tiene arreglo y sin lugar a dudas todos vamos a hacer una mejor sociedad. Cuando me senté con Manino a hablar sobre qué era lo que iba a desarrollar, la verdad es que tiramos 50 temas, cosa que me pasó hoy acá. Yo vine con un speech armado que tiene que ver con lo que voy a desarrollar. Por suerte tengo los 20 minutos de la que va a seguir porque no está, pero bueno, si no me dejarán pasar un poquito. Bueno, como les decía, la verdad es que estábamos con 50 temas que queríamos hablar, que queríamos abordar, que queríamos charlar, como dicen, disparadores para que se avance sobre el debate. Y a mí se me ocurrió darle un título que tenía que ver con revisión de los paradigmas de la justicia. No sobre la creación de los nuevos, como habló recién María, o sobre los muchos nuevos que hay. Simplemente rever los que venimos trabajando como válidos, como únicos, y ver si de eso podemos crear alguno nuevo o reforzar los que hay. La elección sí es aleatoria, no es única, no es caprichosa, está enmarcada en lo que fui viendo y hablando a lo largo y ancho del país durante mi campaña. Yo tuve que hacer, como soy representante de los abogados de la República Argentina, tuve que recorrer todas las provincias de la República y toda la provincia de Buenos Aires. Así que durante 2 meses y medio fui viendo distintas experiencias, distintos ámbitos de la justicia con, por supuesto, algunas cuestiones muy comunes y que al día de hoy no están resueltas. Así que estos 3 paradigmas que yo planteo de rever no son como verdad, por supuesto, son casualmente para repensarlo. Inclusive yo misma puede pasar que no tenga que repensarlo y que le esté dando una vuelta no necesaria, pero que sin lugar a dudas creo que la sociedad nos lo exige. Hoy acá se habló de cómo comunica la justicia. Hoy acá se habló de calidad de justicia, hoy acá se habló de los jeroglíficos, hoy acá hablamos de la desconexión de la sociedad con la justicia y la realidad es que todo eso es cierto. La justicia comunica mal, la justicia no se entiende, el justiciable, cliente, ciudadano, pongámosle el nombre que querramos, no nos cree, no cree en la justicia y no cree básicamente en la justicia. Hoy me parece que fue Fernando el que planteó el tema de que si se te rompe el auto es más fácil arreglarlo que ir a la justicia, lo cual es un fracaso del sistema. Que una persona entienda que frente a la verdad que le asiste, de un daño que le causaron, prefiere pagarlo y no llevarlo ante un juez para que ese juez resuelva el conflicto, es un verdadero fracaso del sistema, no nos confundamos, no es una salida simplista. Nos está ahorrando tiempo, estamos fracasando como sistema, básicamente. Y la realidad es que la sociedad no nos cree y la sociedad está desconectada de nosotros. Yo desde ese lugar pienso, ¿cuáles serían 3 paradigmas que considero que habría que rever? No como únicos, sinceramente creo que si esos los logramos rever, muchos otros van a caer como lógica consecuencia. Y el primero que se me vino a la mente, y eso tiene que ver estrictamente con cuestiones de actualidad, aclaro que los 3 paradigmas, además, en cuanto asumí como consejera, me lo pusieron en crisis la misma actividad mía, y ahora les voy a contar con ejemplos por qué digo esto. Pero el primero que me vino a la mente fue simplemente de ver televisión. Por supuesto que lo viví como, iba a decir padecí, y sí, lo padecí,
como abogada litigante, y además me lo han hecho saber todos mis colegas a lo largo y a lo ancho del país, pero la realidad es que la sociedad está cansada de la justicia lenta. Es muy importante que entendamos que cualquier situación adversa que hoy la justicia busque como excusa, respuesta frente a esa lentitud, nunca, nunca, jamás puede ser soportado por el justiciable. Tenemos que replantearnos como Estado, tenemos que replantearnos como poder, cómo resolverlo, pero nunca jamás entender que la respuesta a la falta de presupuesto, que la respuesta a la falta de infraestructura, que la respuesta a la falta de recurso humano tiene que ser soportado por un ciudadano que ve que un juicio tarda más de 20 años. Sí, claro, está la justicia 2020, sin lugar a dudas está dando resultados, sin lugar a dudas es la justicia hacia la que vamos, sin lugar a dudas se van a rever un montón de cuestiones y va a venir la justicia 2030, pero hoy en la República Argentina, el justiciable entiende que hay un formalismo por sobre la efectividad que es sencillamente denegatorio de justicia. Ese es el primer paradigma que quiero que reveamos. El formalismo por sobre la efectividad al momento de prestar la función de justicia como denegatorio de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros accedemos a la profesión, a la facultad, lo primero que nos enseñan es qué es el proceso, un conjunto de reglas, un ritual, que por supuesto está establecido para defender a uno de los derechos más importantes que nosotros tenemos como sociedad, que es el derecho de defensa. Es decir, se genera un conjunto de etapas y de pasos que van en resguardo de ese derecho de defensa y, por definición, la función de la justicia no es dinámica como la del Poder Ejecutivo. Por definición, la actividad de la justicia se tiene que tomar sus tiempos. Lo que pasa, señores, es que se han tomado demasiados. Ese es el problema. Y en muchos casos, alegando un ritualismo que es en detrimento del verdadero sentido de justicia. Yo estoy planteando con esto que tenemos que derogar las normas, yo estoy planteando con esto que tenemos que sacar el proceso, yo estoy planteando con esto que tenemos que tener una justicia que en 3 días resuelva las cosas. No, por supuesto que no. Quiero decirles que hay países del mundo en el que han accedido a ciertos sistemas en que hay una inmediatez en la resolución de conflicto por parte del Poder Judicial que nosotros aún estamos a años luz. Pero digo, no estoy planteando eso, yo creo en las reglas, así fui formada, pero no en el la excesiva rigurosidad de las mismas. Y para eso además entonces, ¿qué es lo que se tiene que plantear? El rol del juez frente al proceso. Ese director del proceso tiene que replantearse su lugar. Dicho de esta manera parece algo estrictamente teórico, lo bajamos a la realidad. Una jueza tiene frente a ella una persona que robó, extranjera, cumple con el deber de mandar los informes, pero tiene 48 horas para resolver y resuelve con una multa irrisoria y suspendiendo el juicio. ¿Qué le pasa a la sociedad cuando escucha esto? Siente que no hubo justicia. Yo me tomé el trabajo de ir a hablar con jueces penales porque la verdad debo decir, mi especialidad es Derecho Administrativo. Nunca hice penal. Así que me tomé el trabajo de ir a hablar con jueces penales. Le dije, actuó bien, entre otras cosas porque está denunciada ante el Consejo de Magistratura, por supuesto. Yo dije, actuó bien, cumplió con todas las normas, me dijo. Pero actuó bien, sí, cumplió con el plazo. Pero si no sabía si tenía o no pedido, etcétera, no voy a entrar en cuestiones técnicas, simplemente a la pregunta, ¿actuó bien? La respuesta es sí, cumplió con todos los pasos y con todas las reglas. ¿Hay sensación en la sociedad de que ahí hubo justicia? No. La justicia tiene que estar movida por lo que dice la opinión pública, no, pero tampoco tiene que dejar de escucharla. Tampoco tiene que dejar de escucharla. Este es un caso que está ahora resonante. Tengo otras denuncias que tenemos que atender que tienen que ver con cuestiones estrictamente técnicas y ahí es mi primer crisis de paradigma. Cuando me plantearon, hay una jueza que tenía una orden de trabar un embargo y tardó 20 días en trabar el embargo, por supuesto. ¿Qué pasó con ese embargo? No había nada. ¿Actuó bien? Sí, claro, actuó bien. ¿Y qué me respondieron? 20 días no es tanto. No, claro, vos pensás que hay un montón de causas. Sí, claro, pero la sensación del justiciable que fue, ¿cuál es? ¿Hubo justicia? No, no hubo justicia.
Entonces, vuelvo, el ritualismo, las formalidades, cuando son excesivas y cuando no reconocen el verdadero conflicto, es sencillamente denegatorio de justicia. ¿Quién puede cambiar esto? El juez. Entonces, no solo tenemos que replantearnos las reglas, los procedimientos, sino que también tenemos que replantearnos cuál es el lugar del juez como director del proceso, qué es lo que puede hacer, sobre qué se puede avanzar, porque también me han dicho, no, si él no hacía esto, después se le viene la denuncia. Bueno, señores, miren, si acá estamos dando conferencias, estamos dando debate, estamos cambiando sistema, estamos haciendo nuevas leyes y sin embargo el justiciable sigue sintiendo que no tiene justicia porque lo único que se hace es avanzar sobre reglas, evidentemente estamos obligados a rever el paradigma del formalismo por sobre la efectividad al momento de prestar el servicio de justicia. Otro tema, no sé cómo estoy de tiempo, malísima estoy de tiempo, pero tengo 20 más del otro. No, bueno, ya avanzo un poquito. Dos rápido. El género en la justicia. Bueno, acá es otro tema que no se me puso en crisis, porque la verdad es que tengo bastante claro qué es lo que opino sobre la mirada de género en la justicia. Pero sí es cierto que cuando caminaba el país, escuchaba como exclusivamente que la cuestión de género en la justicia se resolvía ingresando mujeres a la justicia. Sí, ley de paridad, avancemos, más mujeres en los juzgados, más mujeres en los cuerpos colegiados. Y la verdad es que siempre lo dije en toda mi campaña, la abogacía no es exactamente la profesión que menos nos reconozca a nosotros en nuestra labor. O sea, no es la profesión, ni es el oficio, ni es la actividad en la que no se nos reconoce a nosotras un lugar en igualdad respecto del hombre. Claro, alguien me va a decir, Marina, ¿el techo de cristal no existe? Sí, claro que el techo de cristal existe. Yo soy una clara muestra del techo de cristal. Yo soy la primera mujer en 20 años en el Consejo de la Magistratura representando a los abogados de la República Argentina. Así que yo soy claramente un ejemplo, pero no me voy a limitar a un ejemplo. Vamos a hablar del sistema en su conjunto. Y la realidad es que la justicia no es el ámbito donde menor lugar o participación tenemos. Ciertamente sí en la jerarquía, pero no en la justicia mayoritaria, más allá de las cuestiones estadísticas. Voy al concepto en sí mismo. Las mujeres cobramos igual que los hombres, las mujeres litigamos igual que los hombres, hay jueces, hay fiscales, hay defensores. Es decir, la mujer ha encontrado en la profesión un lugar. Ahora bien, cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? Hablamos de cantidad de mujeres, por tanto, hacemos un análisis cuantitativo del género en la justicia, o hablamos de la mirada de género que necesariamente tiene que tener la justicia al momento de prestar su función. Y ahí es donde esto aclaro que también me vino el razonamiento, porque más allá de todo lo que viví mientras caminé el país, ingresó en el Consejo un pedido de paridad de género en las ternas. Entonces ahí volvimos a plantearnos qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de género. Miren, el feminismo no es algo que vaya en contra del varón o del hombre. El feminismo es algo que va en contra del machismo. El machismo es un modo de concebir a la mujer dentro de la sociedad. El machismo es un modo de ubicar a la mujer dentro de la sociedad. Ese es el feminismo. No es oponernos al hombre contra el hombre. Y para eso entonces lo que nos tenemos que replantear cuando hablamos de género es cuál es la definición moderna de la mujer. Y acá voy a tomar lo que dijo Diana Mafia, no sé si la conocen, es una filósofa feminista que está en el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Dijo, hoy la mujer está definida en una doble cara. Tiene una cara machista y arcaica, que es la dueña de la casa, la que se encarga de las cuestiones domésticas, de la crianza de los chicos, del cuidado de los chicos, de que la heladera tenga todo lleno. Si mamá no va al supermercado, no hay leche, no hay galletita, hacemos delivery. Bien, esa mirada existe. Después tiene otra mirada, otro rol que cumplir dentro de esta sociedad, que la mete en el más crudo capitalismo, que es la de proveedora del hogar. Es decir, nosotras no solamente mantenemos ese concepto arcaico machista de que somos las dueñas, amas de casas, sino que además somos las proveedoras del hogar, con un aditamento, que es para que se nos conciba en un pie de igualdad con el hombre, además debemos ser exitosas. Por supuesto, éxito que en todos los casos sorprende, o no han escuchado ustedes muchas veces decir, bueno, sí, es exitosa porque no tiene hijos.
Sí, es exitosa, pero ¿cómo se criarán esos chicos? O no, o la máxima, que por lo menos yo he escuchado en múltiples ocasiones, sí es exitosa porque piensa como hombre, no tiene el mambo de las minas, ¿viste? Ella es pragmática. Claro, te reís, pero es así. La realidad es así. Entonces la mujer en ese doble rol de que seguimos siendo amas de casa, dueñas del hogar, pero a la vez somos proveedoras, pero para ser tratada de igualdad tenemos que ser exitosas, y para ser exitosas no se nos reconoce como género, sino porque pensamos como hombre. Ese es el concepto que tenemos que definir para hablar de género. Y ese concepto no es exclusivo del hombre. ¿O acaso no han escuchado decir muchas veces una mujer, no, yo la verdad que me organizo bastante bien, yo puedo llevar adelante mi empresa y todas las noches cocino? ¿O no? ¿O no somos las mujeres también las que tenemos esa mirada de nosotras mismas? Por eso, y acá viene el tema para cerrar la cuestión de género, por eso acá viene el tema de qué es lo que tenemos que analizar cuando analizamos el género en la justicia. ¿Cantidad de mujeres adentro o un cambio cualitativo del concepto de género y de mujer? Y ese cambio cualitativo, por suerte hoy está la ley Micaela, por suerte hoy está, por si no lo saben, es la capacitación obligatoria por parte de todos los funcionarios de los 3 poderes en materia de género. Esa capacitación es necesaria para hacer el cambio cultural, porque cuando hagamos el cambio cultural vamos a hacer el cambio en la educación primaria. Primaria no por escolaridad, sino la educación primaria dada en la casa. Después, además, tiene que estar en los colegios, en las universidades y, por supuesto, tiene que ser la mirada de género que necesariamente se impone que la justicia tenga. No sirve que seamos muchas, sirve que cambiemos el paradigma de cuál es el lugar de la mujer. Y solo cuando se cambie vamos a ir a una audiencia de régimen de comunicación de otra manera, vamos a regular una cuota alimentaria desde otro lugar, vamos a reconocer una cuestión laboral desde otro lugar y vamos a reconocer cualquier acto de discriminación por el género. Solo así vamos a adquirir la igualdad. Ese es otro paradigma que me parece que tenemos que revisar. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de género en la justicia? Y por último, ya termino, no enloquezcan, y me pareció también muy importante porque esto está atado a lo anterior, en realidad está atado a los otros 2 paradigmas, pero en particular surgió cuando hablamos de la paridad en las ternas, que es ¿qué es la idoneidad o cuál es el concepto de idoneidad cuando buscamos un perfil de juez? ¿Es el académico? Estrictamente hablando, yo por supuesto no voy a renegar nunca de eso, yo vengo de la academia, así que jamás renegaría eso, pero ¿es idóneo solo aquel que es analizado desde un punto de vista académico? Y la verdad es que ahí es otra de las cosas que se nos vino. ¿Por qué? Porque analizamos que las mujeres tenían menos antecedentes que los hombres. Esto igual no lo estoy haciendo desde un lugar de género, lo planteo desde ese lugar, pero no es estrictamente de género. Las mujeres teníamos menos antecedentes que los hombres. ¿Por qué creen que teníamos menos antecedentes que los hombres? Porque está ese otro doble perfil, que es que tenemos que buscar a los chicos después del colegio, tenemos que llevarlo a inglés, tenemos que encargarnos de que tengan las tareas, tenemos que encargarnos y no tenemos más tiempo, porque además somos proveedoras. Entonces, somos proveedoras, trabajamos todo el día, pero después tenemos que salir a buscar a los chicos. ¿Y cuándo estudiamos? Bueno, ya la que estudia es directamente una heroína. O las mujeres que se postulan para cargos en la justicia en edad mucho más avanzada que los hombres. Y claro, sí. ¿O acaso ninguna de nosotras dijo, por fin los escolaricé, ahora tengo tiempo? Ni hablar cuando van a la universidad, ahora me dedico a mí. ¿O no existe esa frase? Bueno, eso es lo que pasa. Cuando las mujeres tienen tiempo, esto es cuando los chicos crecen, empiezan a estudiar. Y en muchos casos van bastante más atrás que los hombres. También puedo decirles que este planteo nos lo hicimos entre abogados y jueces. ¿Quién está mejor para ser juez? ¿El que pateó la calle y tuvo relación directa con el conflicto y vio cómo lloraba un cliente y vio cómo insultaba a un cliente? ¿O el juez o el funcionario judicial que siempre está adentro? Bueno, esta es una de las cuestiones que tenemos que rever porque sencillamente no está todavía resuelto. Si es el académico o no. Yo solamente voy a decir como reflexión final que en todos los casos, en los 3 casos que hablé, hay un elemento que nunca le puede faltar a un operador de la justicia, que es sensibilidad y empatía con el conflicto. Todo lo otro puede estar más o menos, pero si quien tiene en sus manos el servicio de justicia no tiene una profunda empatía,
una profunda empatía frente al conflicto y una profunda sensibilidad, de nada les sirven los libros. Muchísimas gracias.